Bueno, pues para este taller tan guay, disculpad, me he quedado ahí con el taller, con este taller tan guay que tenemos, es un taller destinado a lo femenino terapéutico. No significa que un hombre no pueda hacerlo, ojo, porque su parte femenina, la esencia femenina, la parte del yin masculina, unida a lo masculino, puede tener un equilibrio increíble en la parte del enfoque del tarot terapéutico con la parte de la fitoterapia. En directo comentaba al grupo que la fitoterapia podemos emplearla para el tarot tanto como para preparar una consulta como para finalizarla. Más adelante ya veremos cómo invitar a una persona a ciertas infusiones tisanas que no sean dañinas o que sepamos que podamos recomendar dentro de nuestras nociones terapéuticas. Pero también lo que hacemos es que después de una lectura de tarot para hacer un estado de sanación, de transformación, incluso cogemos plantitas, esta es la salvia, salvia blanca, y la colocamos alrededor de las cartas. Daros cuenta que las plantas tienen energía. Vamos a hablar desde un término más profesional de la fitoterapia y de la aromaterapia también, que sería la sinergia, que es esa vibración de la energía de las plantas. Tengo por aquí preparada también, porque yo tengo todo este espacio lleno de plantas colgadas boca abajo. Pero bueno, he ido he cogido la salvia y ahora os voy a mostrar una planta que a mí me fascina, que es la lavanda. Bien, la lavanda. La lavanda la empleamos no solamente para relajarnos, cuidado, porque la lavanda también tiene sus efectos contradictorios, sobre todo dependiendo de la tensión que tengamos. Y bueno, la lavanda nos proporciona, si hacemos también un saumerio durante una sesión de tarot, acompañamos un saumerio, la quema de la planta, que también lo vais a ver en vídeos que he grabado estas vacaciones para colgarlos en el grupo. Vais a ver cómo se microniza esas plantas y se genera un saumerio, una quema de la planta que podemos acompañar con las lecturas de tarot. Es impresionante porque además si vamos sahumando ese humo en las cartas, se produce una magia, es decir, un estado en la persona que está escuchando la lectura o yo misma, si me estoy leyendo mis propias cartas, que sería ese estado de relajación, de conexión con uno mismo, que es cuando realmente hay una lectura real del tarot. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos puede aportar el tarot femenino terapéutico? Bueno, el tarot femenino terapéutico, al igual que todo tipo de tarot terapéutico, nos va a hablar de los patrones que podemos repetir, conductas, situaciones. Si yo pregunto sobre una situación que no avance en mi vida, el tarot terapéutico me va a guiar, me va a decir de dónde viene. Es impresionante. Me va a dar una recomendación también, que claro, yo luego la tengo que poner en acción, porque si no la pongo en acción, evidentemente se queda todo en stand-by, ¿no? En la carta del péndulo o del colgado, ¿no? Y del colgado. Entonces vemos que cuando el tarot femenino terapéutico nos habla de esos patrones que se repiten, de vínculos que se vuelven constantemente generados por factores externos, no por las propias conductas del consultante o de mi propia lectura, voy a enfocarme en mi propia lectura, porque este taller es para uno mismo. Vamos a obtener varias respuestas. También nos va a aportar una parte de lo que pide cierre. Acabamos de entrar en el 2026 y es un año de cerrar cosas que ya está. Deberían estar ya en otro año o incluso situaciones que creemos que deben estar constantemente. No, hay que despedirlas. Si no me favorece, se despiden. A veces puede chocar e incluso a veces puede doler despedir, pero tenemos que ser conscientes que lo que ya nos sirve tenemos que reducirlo porque este año es un año de acción. Entonces, el tarot nos puede decir lo que hay que cerrar, lo que hay que despedir. Las situaciones, hábitos, etapas, todo lo que ya ha cumplido
aunque no haya salido como nosotras queríamos que saliera. No pasa nada, todo es perfecto. Bien, y también lo que se necesita decidir, lo que necesita ser concretado, focalizado, una guía, una orientación para poder seguir los pasos en los próximos ciclos. Entonces vemos que con el tarot terapéutico yo puedo ir leyendo mi propio manual orientativo. Ahora, cuando hablamos de fitoterapia en el tarot, hablamos de un uso consciente, no tomar por tomar. Esto lo hablaba en directo, que si me dicen que la lavanda relaja, venga, sin saber cómo es mi tensión o sin tener en cuenta más bien cómo es la tensión que tengo, si tengo algún tipo de alergia a esta planta, bien, etcétera, etcétera, evidentemente eso no es un uso consciente. Pero hemos hecho en este manual, hemos hecho un apartado donde os ponemos las plantas que son las más comunes que podemos usar desde la tranquilidad para no ser afectadas. Cuando hablamos de tarot terapéutico y fitoterapia, hablamos de unir conceptos. Un tarotista, un terapeuta del tarot, una mujer empoderada que está destinada a acompañar procesos, a sostener a otras mujeres, primero se conecta consigo misma. Antes de una terapia de tarot, antes de un taller, se prepara. No se levanta de la cama y corriendo se pone a hacer las cosas. Se levanta tranquilamente al tiempo que sienta levantarse. Se toma su infusión tranquilamente. Piensa en la persona que va a atender o piensa en su propio protocolo, en su propia lectura del tarot. Conecta con esa situación, que es lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Se toma su infusión, su tisana tranquilamente y empieza a conectar la energía. Fijaros, esto hay que hacerlo, porque si decimos no tengo tiempo de hacerlo, entonces no nos destinemos a obtener información que viene de nuestra energía y de jerarquías que nos están ayudando. Y ayudar significa que hagamos caso a las señales y saber hasta dónde están mis límites de poder reflejar o proyectar esos procesos. ¿Bien? Ahora os voy a hablar ligeramente, brevemente, sobre la diferencia entre tisana e infusión, ¿de acuerdo? La infusión es lo que nos tomamos, ahí podría haber preparado. Bueno, la infusión es sobrecitos de plantas o una maceración, ¿de acuerdo? De plantas que tienen unos principios activos. La tisana la conocemos como las plantas que son más curativas y por norma general las adquirimos a granel con la planta ya en sí. Las infusiones suelen estar trituradas. Infusionar es macerar, ¿verdad? Y calentar. Y la tisana para mí es mucho más brújil, es decir, mucho más interesante, porque la tisana, aparte de que hay preparados de plantas, mezcla de plantas que son tisanas, que a lo mejor es para el tema renales, para eliminación de líquidos, bien, están más centradas y más proyectadas energéticamente, porque además las preparas en una infusora como un ritual. Bueno, tengo ganas de enseñaros los vídeos porque son chulísimos y me apetecería muchísimo que pudierais compartir los vuestros, cómo hacéis una tisana, cómo hacéis una infusión, para poder compartirlo en el grupo. Aquí tenemos un protocolo, bien, que de hecho en la ficha que podéis solicitar por privado lo vais a tener. Cuando conectamos con esta información, lo primero, apertura. ¿Qué es una apertura? Es una conexión, infusión suave, bien, y respiración. Lo suyo sería que colocáramos la infusión entre las manos para realizar esa respiración, porque en el momento en el que yo estoy conectada a esta tisana, a esta planta, en este caso es eucalipto, lo que os comentaba en directo, ya empiezo a recibir la energía de la hoja, de las hojas que he macerado. La energía que me aporta esa capacidad de respirar. La energía que me aporta la capacidad
de unirme a una conexión, una lectura con una voz limpia, una voz álmica, una respuesta real, sin miedo a lo que me vaya a decir el tarot, sin inquietud de cotilleo, sin obsesión, sin ansiedad. A veces damos sumas de dinero a otras personas, que yo veo consultas de 10 minutos que está pagando la gente, 10 minutos, unas lecturas que te dicen cosas que no te aportan nada. Y mucha gente que tiene esa capacidad de la lectura, simplemente conectando con su fitoterapia y colocándose delante de las cartas, tendrían más información que otra persona les pueda proporcionar, dependiendo en el momento en el que estemos, claro. Bien, entonces, cogemos nuestra infusión, conectamos. Si tenemos una infusión lo vamos haciendo. Conectamos. A mí me encanta oler la infusión, la tisana, con los ojos cerrados. El tema de la aromaterapia, ¿verdad? Los aromas es impresionante porque nos ayuda mucho a nivel cerebral a regular también la química cerebral por estímulos placenteros. Bien. Inhalo, cojo aire por la nariz, exhalo, suelto por la boca tranquilamente, cada persona a su ritmo. Ojos abiertos o con los ojos cerrados, como cada persona sienta. Si en estos momentos no tenemos una infusión, os invito a que lo hagáis visualizando una planta que os guste, que os calme. El olor de un clavel, de una rosa. A ver qué planta. Bien, flor, planta, hojas. Estaríamos en esa apertura un ratito largo. Daros cuenta que estamos conectadas para nuestras propias lecturas. Ya haremos trabajos grupales. Bien. Mi propia lectura requiere un tiempo, un compromiso. Bueno, estaríamos un ratito más. Bebería a continuación unos sorbitos de la infusión. Sentiría el gusto, la energía, cómo va pasando por mi cuerpo. Si no tenemos ahora una infusión, visualizar esa planta, esa infusión, cómo va la energía introduciéndose por nuestro cuerpo. A continuación, podría coger lavanda, salvia, micronizarla y crear un saumerio. Si tenemos un incienso natural, me refiero que no tenga componentes químicos, que hay muchísimos que tienen componentes químicos, hay que tener mucho cuidado. Ponemos un saumerio ligero, un inciencito. Y como siempre en todas las consultas que me tengo que realizar con el tarot, tenemos que tener un vasito de agua a mano. Porque después de obtener una información, esa energía tenemos que moverla, ¿vale? Y el agua transmuta. El agua nos va a ayudar a transmutar y a que esté conectada esa energía. Bueno, indistintamente aquí hay unas recomendaciones que ya leeréis, porque no quiero estar leyendo en el taller, sino quiero explicar. Vamos a coger nuestras cartas del tarot, como queráis. Arcanos mayores y arcanos menores. ¿Qué es la primera vez que uso el tarot? Las cartas que queráis, pero tened siempre preparado los arcanos mayores, que si es la primera vez que uséis el tarot, os vendrá en el manual, que son las 22 cartas, y los arcanos menores, que son más emocionales. Tenerlas separadas para que sepáis con qué bloque queréis trabajar.
¿Puedo trabajar con toda la baraja? Sí. Perfectamente. ¿Puedo trabajar solo con los arcanos mayores? A mí me encanta. Por norma general siempre me veis que trabajo con los arcanos mayores o solo con los arcanos menores. Bien, entonces ya estoy con esa conexión de la planta, de la infusión, ¿verdad? Ya estoy conectada, ya me he preparado, ya estoy conmigo misma. Y a continuación voy a coger las cartas, la baraja de cartas entre las manos. Voy a cerrar los ojos y me voy a centrar en el estado que me ha producido esa tisana, esa infusión de calma, de relajación, de tranquilidad. No en la pregunta. Esa es la diferencia de cada técnica. No os centréis ahora en ninguna pregunta, sino en vuestro estado. Si estáis viviendo alguna situación circunstancial, no es cuestión de bloquearla, sino de pedir permiso a esa situación con la mente. Decir, ahora me permito vivir ese momento de calma, hablaros, crearos una oración, una petición, este momento de calma, este momento de conexión. Bien. Y a continuación, cada persona va a barajar las cartas a su ritmo. Si es la primera vez que estás con el tarot, puedes usar también el método hacer tacos en la mesa con las cartas para mover las cartas. Bien. O bien, si queréis, puedo abrir las cartas como si fuera un abanico e ir pasando las manos por las cartas para sacar una carta. Pero ojo, todavía no saquéis la carta. Barajamos, hacemos el método abanico intuitivo, como sintáis, de verdad. Pero ahora, dentro de esa conexión, vamos a realizar una pregunta. Formular una pregunta tiene que ser una pregunta que sea directa, clara. No es ¿qué tengo que hacer para que mañana pueda comprarme un piso en la calle? ¿Vale? Sino ¿en qué área podemos tener esa pregunta? ¿En qué proceso estoy en esta situación? Situación X. La energía femenina es intuitiva por naturaleza, ¿verdad? Tiene esa conexión con la intuición. Entonces, las cartas van a ser sutiles. Y además una información sutil nos ayuda a moldearla, como si fuera una arcilla, a coger la situación y ver qué flexibilidad tiene. Vamos a sacar como la recomendación de esa situación que estáis preguntando. ¿Ponemos esa pregunta en mente? Venga, pues vamos a poner esa pregunta en mente y vamos a preguntarla internamente desde la tranquilidad, no desde la obsesión. Si notáis que hay preocupación, calmaros, tomar otro poquito de infusión o percibir el aroma de un saumerio. Relajaros. Bien. Yo soy consciente que hay situaciones que son difíciles de conectar con eso que estoy diciendo, pero no imposible. Bien, entonces el tiempo que necesitemos. Cuando sintamos paramos, ¿verdad? Es una fuerza que nos dice para o una fuerza que nos dice elige esa carta y destapamos la primera carta que haya salido o en el abanico la que hayamos elegido. Bien, la destapamos. Bien. Y observamos la carta. Ahora bien, no intentéis leerla con el conocimiento de un librito de tarot, porque ese no es el tarot terapéutico, ni mucho menos. Eso es el tarot tradicional, que es precioso también, pero para el tarot terapéutico femenino es confuso. Con esa sensación de relajación que si se ha vuelto a ir, vuelvo a conectar con mi infusión tisana, vamos a observar la carta desde la tranquilidad. Yo puedo estar leyendo la carta del emperador y decir, es una buena carta porque es un emperador. No, no.
no voy a crear ese tipo de valoración. Vamos a ordenar, despejar, que para eso también nos sirven las tisanas, las infusiones, la parte de la fitoterapia, para ordenarnos. Y desde el orden os voy a formular la primera pregunta. Os voy a hacer una pregunta que no me vais a contestar a mí, sino a vosotras mismas, para hacer esa lectura. Vais a observar la carta y la pregunta es: ¿dónde está el orden en la carta que estáis observando? ¿Cuál es la parte, voy a hacerlo más sencillo, cuál es la parte más ordenada que observáis que está más ordenada en la carta? ¿La carta está en movimiento? ¿El personaje está parado? De esta carta, ¿qué es lo que veo más ordenado? En mi caso, lo que yo veo más ordenada es la vestimenta. Todo lo demás veo, bueno, pues que aquí hay un escudo y un cetro, pero el cetro veo que pesa mucho para llevarlo con una mano. Y si yo me pongo en la posición del emperador, es decir, me pongo en el personaje, que este año vamos a tener campamentos de tarot disfrazándonos de los personajes, bien, para que sintamos a los personajes, va a ser súper chulo. Bien, pues vemos que yo tengo aquí el escudo, me sitúo en el asiento y digo, el escudo en el suelo para mí estaría desordenado. Para mí el orden está en la vestimenta. Venga, ¿dónde está el orden en vuestra carta? Analizarla tranquilamente y ver, poneros en la situación. Mirad, este año, como es un año de canalizar momentos y situaciones, ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar del objetivo que hayamos elegido, ¿eh? Esa es la clave que nos dio en el inicio los planetas, en la parte de la alquimia. Y si nos ponemos en ese proceso, en el personaje que os ha salido, o en los personajes, ¿no? Si os ha salido la rueda de la fortuna, en el movimiento. Venga, poneros ahí, en la película. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué es lo que está más ordenado? Más ordenado. Y lo anotamos. Claro, en esos talleres os voy a enseñar a hacer esos esquemas para que no haya confusión en la lectura. Si yo formulo preguntas y estas preguntas os las hacéis, para la lectura es mucho más sencillo, porque si no os vais a sugestionar con lo que pensáis, ¿verdad? O lo que queréis que suceda, o lo que tenéis miedo que suceda. Bien, entonces, bueno, pues pongo. Lo que veo más ordenado es, venga, pues yo pongo la vestimenta. Ahora no me pongo a pensar, ¿y esto qué significa? Fallo, el tarot terapéutico va por orden. Bien, siguiente pregunta. Hemos dicho qué es lo que está más ordenado. ¿Qué es lo que veis más desordenado? Que para vosotras estaría colocado de una manera que no colocaríais. A lo mejor no está desordenado, pero yo el escudo lo colocaría en la otra mano, ¿no? Para alguien lo podrá ver, para otra persona lo puede ver, pues que está normal situado, y para mí lo colocaría en la mano. Entonces yo voy a poner que para mí el orden o la parte desordenada, entre comillas, sería el escudo. Puede haber más cositas, anotáis lo que veáis. Bien. Siguiente pregunta. Habéis formulado una pregunta para vosotras. Una pregunta o habéis solicitado un consejo sobre algo, sobre un área o un tema. De vuestra carta, ¿qué veis que describa el tema? Si yo he solicitado, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Si he formulado una pregunta sobre el tema de la salud, por ejemplo, salud sería, imaginemos, toquemos madera, que tengo migrañas, toquemos madera. Bien. Aquí yo me fijaría en que la parte de la cabeza representaría mi pregunta, ¿no? Si habéis preguntado sobre algo relacionado al amor, a lo mejor veis el rojo en la carta y os llega que podría tener relación esa parte de la carta. Ahora estamos descifrando. Este año hay que descifrar desde la tranquilidad para poder sanar y transformar. ¿Bien? Entonces, anotamos.
Bien. Correcto. Ahora vamos a leer para nosotras las 3 respuestas. Orden, desorden, lo que representa el objetivo. Estos puntos sí lo podéis apuntar porque aquí en este manual vais a tener los objetivos que tiene cada planta y demás para el tema del tarot, ¿bien? Y esa parte no consta. Entonces, sería formularos 3 preguntas siempre con este tipo de lectura, que sería dónde veis esa parte del orden, del desorden, ¿bien? Y qué parte de la carta representa, desde vuestro punto de vista, ese objetivo que estáis preguntando. Bien, vuelvo a repetir. 1, orden. 2, desorden. 3, la proyección del objetivo, lo que representa la carta de lo que estáis preguntando, a lo que estáis preguntando. Bien. Aquí realmente, más que una respuesta final, como en algún tipo de lectura, sabéis que hay lecturas que tenemos luego la respuesta final, que engloba todo el proceso. Aquí lo que vais a ver es, en orden, qué es lo que ya habéis conseguido, o bien lo que está presente y a lo mejor no lo habéis materializado por miedo o por duda, ¿verdad? El orden es lo que habéis conseguido de ese objetivo o lo que está ahí a punto de materializarse. Número 2, el desorden que habéis visto, lo vais a llevar a ese objetivo y es lo que tenéis que transformar. Si yo estoy viendo un escudo que está abajo, que es el escudo para mí, cada persona tenéis que leer para vosotras el sentir, el significado. El escudo para mí es una protección sin agresión, ¿vale? Entonces, yo veo que tengo que estar protegida, no para defenderme de nada, sino porque forma parte de mí. Tengo que despedir el desorden. Me he desprotegido en algo. ¿Entendéis con este ejemplo? Entonces, aquí, esa situación, ya estamos viendo bastantes indicaciones. Y en el número 3, la parte que me representa, que representa el objetivo, yo puse el ejemplo de la cabeza. ¿Qué veo en la cabeza? Veo que hay luz, que hay oscuridad, veo luz. ¿Qué tengo que fijarme ahí? Mirad, parece una incógnita, pero de ahí nace el buen tarot, el de la respuesta real, el que se analiza desde una base, una pregunta, unas preguntas, es lo que solemos realizar en las diferentes formaciones para que los participantes se confíen en lo que es la respuesta clara y directa, no en lo que yo quiera poner de mi imaginación, que es lo que hablábamos antes. Esta traducción luego tiene que conectar con vuestra intuición. Y mirad, hay una parte de los apuntes de vuestro manual que vais a solicitar que pone limpieza y cierre del ciclo, soltar, terminar, cerrar etapas. Es muy interesante para este año, donde os hemos colocado las plantas aliadas, que es la salvia, el romero, el laurel. Aquí os hemos indicado la fitoterapia en saumerio, que no solamente es para tomar en infusión, ¿verdad? Incluso la fitoterapia la ponemos en camilla, en emplaste. Este año lo vamos a colocar en el agua, para el cabello, para eliminar energía tóxica y desbloquear temas ancestrales. El laurel, cuando lo veáis en los apuntes, no pone ni baño ni saumerio, pero el laurel sí que lo podemos tomar infusionado, macerado, o bien también el laurel lo podéis colocar entre las manos. El laurel tiene una frecuencia muy alta para tocar, para frotar la hoja. Las hojas como el laurel y el eucalipto, que son hojas más vastas, ¿verdad? Que son más densas. Al frotarlas, la energía conecta con nuestro ADN y con nuestra esencia femenina.
Iremos dando clases de fitoterapia, que os recuerdo, como os comentaba antes, que comenzamos ya el año pasado, que podréis ver la primera clase en el canal de YouTube. Entonces, vemos que aquí, cuando veáis esa respuesta, es cuando tenemos que hacer ese protocolo con las plantas. Por ese motivo, con ese esquema y con el PDF que vais a tener, vais a buscar esas plantas por si hay algo de integración y descanso, si os ha removido mucho la lectura o si es un objetivo que os remueve en el día de hoy. Ahí tenéis esos aliados que os dejamos y os regalamos en este PDF. Os invito a que la carta que os salga, una sola carta, porque estamos haciendo una lectura de una sola carta para ir incluyendo los demás talleres, una tirada pues más ampliada, ¿no? con otras respuestas, con más respuestas, consejos y demás. Esta carta yo la podría colocar hoy en un altar. Un altar es un espacio que tengáis para la carta. No hace falta tener muchas figuras, simplemente ese espacio. Y podemos colocar plantas alrededor. Las plantas que queramos. En fitoterapia sería una planta en seco. Pero si queréis poner planta viva, como una aloe vera, como un jazmín, las plantas que sintáis también podemos colocarla. En el mundo de las plantas lo que hace es crear esa energía. Las plantas nos hablan, serían como las runas, dependiendo del estado en que se encuentra luego la planta. Con esa energía también nos está dando, aportando mucha lectura sobre la situación y a través de esa energía conectar íntegramente. ¿Cómo vais a leer o para qué vais a tener ese manual? ¿Cómo va a ser el orden para vuestro conocimiento? Bueno, lo voy a explicar antes de terminar la clase. Voy a ir hacia arriba. Aquí. Bueno, por aquí. Bueno, aquí hay plantas por intención según el tipo de pregunta. Cuando solicitéis el PDF, que es gratuito, bien, vais a ver cómo están los apartados de calmar el ruido mental. Este año hablamos mucho del ruido, porque desgraciadamente después del proceso del año pasado, a nivel emocional que ha vivido el ser humano, se ha quedado mucho ruido. El ruido sería situaciones que creemos que están en nuestra vida y se han quedado porque no lo repetimos. Ese es el ruido. Bien. Ansiedad, hipercontrol, rumiación. Bien. Entonces, cada planta nos va a aportar algo en la lectura de una carta. Fijaros lo que hemos hecho hoy. ¿Correcto? Entonces vais a ver aquí diferentes apartados. Aquí tenéis calmar el ruido mental, objetivo bajar la activación para leer desde el cuerpo. El tarot terapéutico no se lee desde mente, no se lee desde el manual. Ese es el tarot convencional, que también es genial, pero la misión del tarot convencional es mostrar un mensaje. El terapéutico es mostrar un mensaje y accionar una sanación. ¿Vale? Es súper importante el tarot terapéutico. Ahora, tenemos aquí una lista. Bien. Tenemos enraizar y sostener, disculpar. Dispersión, agotamiento. Aquí es para presencia y retorno al cuerpo. También lo puedo emplear después de una lectura. Si he visto algo que no entiendo, que me está diciendo esa carta, que no lo canalizo, que no lo llego a conectar, podemos tomarnos una infusión, una tisana de salvia, de laurel, de romero. Ojo, no tomemos más de 3 infusiones de la misma planta al día, por favor. A no ser que esté testada o que sepamos que estamos libres de, que podríamos aumentar una dosis más. No más de 3 infusiones de cada planta. Puedo tomarme una infusión de rosa, otra de lavanda, correcto, pero no abusar de ciertas plantas, más de 3 tomas. ¿Bien? Luego tenemos, esta me encanta, apertura del corazón, duelo, dureza, autoexigencia. El objetivo es suavizar defensas y permitir sentir sin colapsar. Aquí hablaríamos de las típicas lecturas que nos podemos hacer de estoy preguntando sobre algo que me preocupa y de repente veo todo maravilloso en esta carta. Entonces hay algo que aquí falla, porque si es algo que me preocupa, si es algo todo maravilloso, o
lo hago consciente o no lo proyecto como estoy mintiendo, no hay más, ¿no? Entonces, cuando yo me tomo una infusión de rosas, que las hay y son geniales, porque tienen un olor, es así es una rosa pero amaderada, ¿no? Sabor muy sutil, ahí estoy conectando con el duelo que tenga frente a alguna situación, que los duelos no solamente se llevan por muerte, ¿verdad? Dureza. Estoy ahí muy masculina en la parte yang, porque por creencia limitante, por patrones que llevo familiares, por dureza, por el daño que he recibido, estoy ahí con esa parte de esto es así porque yo lo digo, ¿no? Entonces nos vamos a permitir y entender que también estamos así por algo. Entonces la apertura de corazón nos aporta una lectura mucho más sana si estamos en esa parte de la vida, ¿vale? Que todos pasamos en algún momento. Bueno, tenemos otro apartado de claridad y decisión. Lo vais a ver tranquilamente. Luego tenemos la parte, a ver un momentín, sí. Limpieza y cierre de ciclo, integración y descanso, que lo habíamos hablado, y la forma de unirnos a las plantas. Entonces, en resumen, ¿qué sucede? Bueno, que en la parte del tarot terapéutico del taller de hoy conecta con una sola carta que nos va a hablar desde la respuesta de 3 preguntas que tiene una unión entre sí. Claro, me podéis poner un audio y decirme, no he entendido mi pregunta, y os voy a decir, pues yo no la voy a leer, porque tenéis que hacerlo vosotras, porque entonces es mío. Y hemos dicho que este tipo de lectura es vuestro. No hay mejor lector que uno mismo cuando entramos en el tarot terapéutico femenino. Bien, entonces os diré por audio, tomaros una infusión, ¿qué infusión cogeríais, elegiríais y vais a volver a conectar con esa misma carta? No es quiero una respuesta ya, es tengo que sentir lo que me dice el mensaje que hoy está presente. Tengo que sentir mi parte femenina, que es intuitiva, para poder volver a la abundancia y a la plenitud. Id haciéndoos con plantas, tanto recogidas de la montaña, con permiso. Siempre permiso a las plantas. Id adquiriendo en herbolarios, en herbolarias, en puestecitos, en personas que sepáis que venden plantas. Colocarlas, como siempre hemos hecho, boca abajo, si es posible con un lazo rojo, verde. Bien, las protegemos, están protegidas con una bolsita por el tema del polvo, aunque luego lavamos la planta, pero para proteger, para que alrededor de las cartas, y si también más adelante estáis interesadas en hacer consultas de este tipo de tarot que es precioso, podáis darle un saquito a esa persona de plantas para que coloque el nombre de la carta que le ha salido con esas plantitas en su casa y para que esa energía vibre para sostener la información. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Me voy a otra jornada. Os agradezco que hayáis estado. Recordad que lo pusieron por los grupos, que ahora vamos a estar de miércoles, jueves para contestar a vuestras preguntas. Preguntas, no léeme esta carta. Bien. Y bueno, seguimos avanzando en la asociación, deseando que llegue febrero para presentaros los proyectos de las compañeras, aunque con la paciencia de que no llegue para disfrutar también de lo que queda de enero. Os mando un fuerte abrazo, muchos besos y luego nos vemos las personas que os habéis apuntado a la formación de Tarot Acásico. Muchas gracias, hasta luego.